El espíritu de Medusa. Hemos hablado parte de esto en alguna de las clases, pero cada clase siempre vamos a profundizar más todavía porque hay mucho tema. A veces damos una enseñanza o por libro, o por todo, pero a veces son pinceladas de muchos temas como lo que estamos haciendo en la escuela. Hemos enseñado algo de los principados, pero en la escuela estamos profundizando todo lo relacionado a un principado, por eso es que hay mucho que hablar. Hoy, en este tema del espíritu de Medusa, vamos a poder estar entendiendo qué es este grado de potestad. Aquí estamos hablando de una potestad por ser un nombre propio, que lo hemos también enseñado bastante dentro de la escuela, de quiénes realmente son los espíritus genéricos, las potestades, los principados que estamos viendo en la escuela, los gobernadores. Todo eso con la ayuda del Señor estamos aprendiendo más sobre el conocimiento de esta gran revelación. Ahora, cuando hablamos sobre el espíritu de Medusa, que es un grado de potestad, primeramente para poder entender todo lo que es, cómo se manifiesta este espíritu, tenemos que remontarnos hacia los griegos para poder entender quién realmente era Medusa. Medusa, que convertía a las personas en piedra, y solo su mirada era tan penetrante que petrificaba desde el interior a toda persona. Ese es el trabajo de Medusa, petrificar a una persona desde adentro, o sea, convirtiéndola en roca o en una piedra. Es importante para poder entender este espíritu remontarnos hacia los griegos, que esto es parte de lo que es el área de la historia de los griegos, para poder entender la historia completa, porque si no, no vamos a entender mucho. Entonces, para los griegos antiguos, Medusa era una de las imágenes más terroríficas de su tiempo. Había un gran miedo, había un gran tormento sobre este espíritu, ya que se manifestaba con gran terror y horror sobre las personas. Los griegos la catalogaban como una imagen de un grado de potestad, de algo muy terrorífico. Ahora, ella no siempre fue un monstruo. Medusa era una mujer, una de las más hermosas de Grecia, en que los hombres todos deseaban estar con ella, estar cerca de ella, porque Medusa se convierte, antes de que se convierta en Medusa, ella anteriormente, o en un ser hostil, en un ser terrorífico, un ser que da miedo, que da espanto, antes no era así. Y todo comienza, y volvemos hacia los griegos. Era una mujer con una larga cabellera, y cada hombre, todos querían desposarla, pero ella no podía desposarse porque, aparte de que todos la envidiaban por su hermosura, pero Medusa no podía casarse. No se podía casar porque era consagrada a una sacerdotisa en Grecia llamada Atenea, que era la diosa de la guerra. Y Medusa tenía que respetar ese voto eterno de castidad hacia su deidad, que era Atenea. A pesar de su hermosura, a pesar de que los hombres la codiciaban, en que muchos querían casarse con ella, ella tenía un voto de castidad hacia Atenea. Atenea era la diosa protectora de la ciudad de Atenas. También era una diosa virgen que estaba fuera del alcance del placer del hombre. Medusa, el odioso símbolo del mal, comienza de un símbolo de pureza a un símbolo de un mal. Vamos a ir profundizando más este tema, esta historia, donde comienza en el templo de Atenas. No es un mito, aún pertenecen las ruinas en Acrópolis de Atenas, y aquí podemos ver imágenes. Quizás si alguna vez alguna persona tuvo ese privilegio de ir a Grecia o Atenas y vio muchas de estas, que también estuvieron en muchos lugares, vemos que
no es mitología. Al ser mitología sería una simple historia, pero están los datos científicos y los datos también, como podemos nosotros visualizar ahí, de los templos de Atenea, donde se le hacía honor en el templo Acrópolis de Atenas, donde se le hacía reverencia a Atenea. El Partenón en el griego significa casa de la Virgen, que se fue construida en el año 430 a.C., que estaba dominada en aquella ciudad, el Partenón griego. Ahora, toda la Grecia debía tener un gran templo, y existió un lugar que crearon el Partenón. Es que está en el centro del templo. Había una colosal estatua gigantesca de casi 12 metros de altura, de marfil y de oro, de Atenea. Todos los templos griegos, los templos de Grecia, de Persia, todos sus dioses, sus deidades, siempre eran gigantescos. Era una de las visiones más espectaculares del mundo de la antigua Grecia. Aquí en su descendencia, en su historia de Medusa, su belleza era prohibida para poder tener un hombre. Guardaba la castidad para servir a esta diosa Atenea, el cual podemos ver aquí otra imagen de esta deidad en Grecia. Pero todo tiene un comienzo, y toda la historia de Medusa se transforma en un mal por la codicia. Y aquí entra un hombre o una entidad llamada Poseidón, dios de los mares. Y la codicia de Poseidón, la codicia de tomarla, ya que ningún hombre podía tomarla, por el voto de castidad hacia Atenea, Poseidón quería poseerla, tomarla. Poseidón es el dios del mar, el de las tormentas y los terremotos. Poseidón era, en un arranque de lujuria, de rabia, violó a esta sacerdotisa Medusa. Y aquí comienza toda la historia. Cuando Poseidón, en su lujuria, en su crueldad, en su mente, toma la fuerza a Medusa y la viola. La viola dentro del templo de Atenea, en el mismo templo donde se consagraba a ella y estaba ahí su diosa Atenea. Medusa queda destrozada al cambiarle su inocencia y le han cambiado la vida también para siempre. Ahora, por haber sido violada, ya no podía estar en un matrimonio normal según las costumbres de los griegos, y por ser ya no virgen, tampoco podía estar en el templo de Atenea. Recuerde que la diosa Atenea necesitaba a personas que se consagraran para ella como deidad, como diosa pagana, completamente. Y ahí tenían que ellos ser vírgenes porque dedicaban su cuerpo, su vida al paganismo, a esta deidad. Por haber Poseidón violado el templo de Medusa, la diosa Atenea se coloca también furiosa, pero no tanto contra Poseidón, porque era un dios también poderoso, e irse con un dios no le iba a ir también muy bien. Pero toda la rabia, todo el furor fue sobre Medusa, y la víctima está a punto ahora de ser acusada. Atenea da una sentencia sobre Medusa y la maldice y la transformará a su sacerdotisa, que era tan hermosa, tan bella, ahora es transformada en una gran bestia. Aquí comienza toda la historia de una mujer hermosa, bella, por Poseidón, por la maldad, viene el caos, la corrupción, y viene también la maldición. De ser una de las más hermosas, su apariencia ahora es terrorífica. Medusa, con cabellera de serpiente, ahora puede convencer o convertir a cualquier enemigo en piedra solo con la mirada. Y comienza la historia terrorífica de este ser
de Medusa, convirtiendo a todo el que se imponga en su paso, convirtiéndolo en piedra, solo con la mirada. Fue desterrada a la isla remota y desolada por el resto de su vida. Medusa vivirá por esa maldición por toda la eternidad. Medusa se convierte en un monstruo que los griegos la llamaron la gorgona, que es un término arcaico que significa horrible. La gorgona es un monstruo con piel de reptil y ojos. Están a punto de convertirse en piedra, convertir a una persona en piedra. En cuanto a esa persona, cuando muere, los ojos se les salen y su lengua es hinchada en que es la muerte. El ser tan hermoso se transforma en la gorgona o Medusa. Interesantemente también que tenemos aspectos de la cara de gorgona también en imágenes desorbitadas y lenguas que hacen gran parte de esculturas también, porque siempre hablan por algo. La gorgona, ojos desorbitados, lengua larga o hinchada. Existen en muchas culturas también imágenes en sitios a través de todo el mundo y podemos ver estos seres que representan también seres que están dentro de una cultura, pero a la vez también cumplen una función terrorífica, y lo vemos en gran parte de las culturas. Los ojos grandes, la boca grande o a veces la lengua que sale, pero siempre en los ojos grandes. En diferentes culturas las podemos ver. Es porque están todas dando una referencia a un ser de Grecia, a la que estamos hoy mencionando, de la gorgona o Medusa. En gran parte de cultura, en los lugares de países, vamos a ver siempre estos mismos o estas mismas figuras de ojos grandes con la lengua afuera que representan a la gorgona. Ahora, tenemos también la ciudad de los Argos. Aquí es donde comienza la historia, porque en los Argos era una región que existe en el sur de Grecia, y continuamos nuevamente con ya no tanto una mitología, sino aquí tenemos la ciudad de los Argos, que lo hemos también hablado en otras clases sobre los Argos. Todo comienza aquí. Tenemos parte entonces de un mapa y ahí aparece los Argos. Los Argos no es algo mitológico, alguna teoría o tesis, sino que existieron, que están en el Mediterráneo, y ahí tenemos en ese mapa los Argos, y anteriormente vimos uno de los templos que estaba construido ahí. Aquí nace Perseo. Nace un dios griego, el más mujeriego de ellos era Zeus, y Zeus era el padre de Perseo. Zeus mantiene relación con Danae, madre de Perseo. Perseo, que era un semidios, o sea, una mitad hombre y una mitad humano, o sea, una mitad humano y una mitad espíritu. Y Perseo comienza esta historia de este semidios, de poderes, de divinidad, un mortal, pero también puede morir, pero con una deidad de un ser también espiritual. Acrisio era el abuelo de Perseo y padre de Danae. Al ver que había nacido el nieto, donde había una profecía griega que su nieto lo enfrentaría más adelante por no tener, por la influencia y por la maldad que estaba haciendo, entonces Acrisio sabía que iban a ser alguien que lo iba a enfrentar. Pero para no tener problemas también con Zeus, trama la muerte de su hijo, o de su hija también, colocándola en el mar, juntamente con su hijo sin alimentarlo. Planea la muerte de la hija, a la vez también del hijo, que al no alimentarlo jamás existiría, y así también no podría cumplirse la profecía de que alguien lo iba a enfrentar. Medusa entonces se convertía a las personas en piedra y mataba, y de ahí viene la expresión miradas que matan. No sé si usted ha escuchado alguna vez esa expresión
y la hemos visto en películas, en comedias, en títulos, miradas que matan. Y eso viene de Medusa, de la Gorgona. Medusa pasa a ser un guardián de batallas de tinieblas que usa su imagen para hacer el cuidado de los peligros. 1830, cuando empezó a excavar, se empezó a excavar en las tierras de Pompeya, los arqueólogos hallaron un gran mosaico de la batalla de Alejandro Magno y Darío, el rey de Persia. Aquí podemos ver este gran mosaico del gran guerrero Alejandro Magno y Darío, el rey de Persia. Figuras muy conocidas, emblemáticas de aquellos tiempos. Pero coloque atención en Alejandro Magno, que tiene en su pecho una figura, que lo vamos a agrandar para que usted pueda visualizar más. Pero Alejandro Magno en su escudo llevaba una figura. Alejandro Magno en su escudo llevaba la imagen de Medusa, porque él creía que esta entidad terrorífica también podría proteger a los soldados o a los que estuvieran a favor de ella. Así siempre actúa el mal. Por eso que hay gente que entrega su alma a Satanás y Satanás les pide su alma y le hace creer que sus vidas van a ser salvas. Le hace creer que van a tener riqueza y todo, pero al final lo va consumiendo en que le está quitando el alma, lo más importante, y después lo lleva al infierno. Alejandro Magno creía que Medusa le salvaría de todo, de todas las batallas y todas las guerras que él hacía. Por eso llevaba a su deidad en el pecho, a Medusa, que la podemos ahí visualizar claramente en este mosaico que fue encontrado en Grecia. También la imagen de Medusa lo usaban a veces para asustar a los niños, al colocarla, la imagen de Medusa en la puerta de alguna cosa, o para evitar que ellos la abran, le colocaban la imagen de Medusa como en la tapa de algo, cosa le decía a los niños: no abras la tapa, que ahí está Medusa. O sea, le hacían a los niños que incluso cuando no comían, le decían: va a venir Medusa, te voy a entregar a Medusa, y pasaban también como las historias asustaban a los niños con Medusa. Todo esto sucedía en aquel tiempo. La madre de Perseo es librada entonces del mar, como hablaba anteriormente, que fue colocada al mar junto a su hijo para que murieran. Pero ella fue librada y llega a un lugar llamado Serifos, donde ahí está el rey Serifos, y él quería casarse con la madre de Perseo, pero lo limitaba a su hijo Perseo, y hace un plan también macabro. Y él dice: quiero que todos me traigan regalos, los mejores de regalo, y los que no traigan los mejores de regalo van a ser desterrados. El rey Serifos sabía que Perseo era pobre, entonces estaba ideando un plan para que Perseo sea desterrado y le dejara todo el camino para él poder quedarse con la madre de Perseo. Un plan siniestro. Perseo, como no podía darle dinero o algo de valor, dice: yo haré lo que nadie ha hecho y traeré la cabeza de Medusa en mis manos. Mire qué interesante. Y aquí comienza toda la historia de Perseo y Medusa, la historia que muchas veces hemos visto en películas. Era una misión también suicida, porque nadie había regresado con vida de la isla donde estaba Medusa. En la Ilíada, la Odisea también de Homero, aparece esta historia en el poema épico de Homero de la Ilíada. Aparece ahí toda esta historia, hasta que al mediados del siglo XIX se encontró una civilización perdida. Miren qué interesante, que los arqueólogos que encontraron esta civilización perdida se dejaron guiar por los poemas de Homero. Y los poemas de Homero llevaron a poder ver dónde estaba esta civilización perdida. Interesante eso. Hay cosas que a veces se publican de filósofos griegos, persas, romanos, o dicen algo, pero están hablando quizás algo muy oculto. Y la Ilíada de la Odisea de Homero fue la que dio, es como el mapa que dio
para que los arqueólogos pudieran encontrar una ciudad perdida. Cuando Perseo enfrenta a Medusa en el escudo, ve que se refleja la cara de Medusa, porque nadie podía, recuerde, mirar a Medusa a los ojos porque inmediatamente quedaba convertido en piedra. Pero Perseo, más inteligente, diestro en guerra, en batalla, a través del escudo que él se protegía, ve que detrás estaba Medusa. ¿Cómo sabía que estaba detrás? Por el escudo, por el reflejo que reflejaba Medusa en el escudo, se dio cuenta que estaba Medusa detrás. Y ahí donde hace una maniobra y cierra los ojos y se da vuelta y corta la cabeza de Medusa. Y aquí es la historia del gran Perseo cuando corta la cabeza a Medusa. En las constelaciones griegas también aparece Perseo, porque todas las constelaciones también, que es parte de lo que es el mundo físico, espiritual. Por eso que ahí donde el enemigo también ha colocado los signos zodiacales, pero los signos están también en el cielo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, todos están en el cielo. Pero el enemigo ha tergiversado todo esto, que lo ha hecho para poder idolatrar, para colocar espíritu, para poder que la gente crea en estos que sí están en las constelaciones. Están todo lo que relacionado, lo que podemos ver de las constelaciones, Aries, Tauro, que muchos le llaman los signos. Y también abajo tenemos a Perseo, que está en los cielos, en las constelaciones. El enemigo también ha tomado fuerza de todo esto y ha hecho creer de los signos. Por eso hay que tener cuidado también con eso. Sí están en los cielos, pero no es para idolatrar, no es para poder hacerlo como que voy a ver la suerte o cómo me va a ir y todo eso. No, porque ahí entramos ya en grado de idolatrías. Pero sí en el cielo aparece Perseos y podemos visualizar también en los mapas de las constelaciones, donde ahí lo podemos visualizar. Ahora, después de mostrar todas las bases históricas de Medusa, en el concepto bíblico es lo mismo. Y aquí entro recién con la parte espiritual. Pero es importante, antes de entrar en la parte espiritual, darle a conocer la historia para que pueda entender. Porque si no conocemos la historia, no vamos a entender nada. Y ahora recién entro, ¿qué pasa ahora con la górgona o Medusa que convierte a las personas en piedras? Y aquí entra la escritura, donde nos habla que hay espíritus que hacen que el corazón sea un corazón de piedra. Eso significa corazón duro, un corazón que no tenga sentimientos, que no tenga emociones, que no refleje el amor hacia los otros. ¿Quién estará actuando entonces en esos corazones de piedra que se convierte? Porque el corazón nunca fue de piedra, el corazón fue de carne. No solamente de que bombea sangre, sino un corazón de carne que es sensible. Sensible al dolor, sensible al dolor ajeno, sensible al dolor de la gente que está sufriendo, sensible aún hasta los enemigos, porque hay un corazón de carne, no carnal, no estoy hablando de carnalidad, un corazón de carne que es sensible, ahí me refiero a eso. Pero detrás de eso hay muchas personas que con el tiempo, por las desilusiones, se convirtieron en ese corazón de carne en que ayudaban a las personas, hoy ya no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque sus corazones pasaron a ser convertidos en piedra. Y aquí entra el texto que se leyó también en el devocional de Ezequiel capítulo 11, verso 19, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra. En medio de su carne les colocaré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Vemos este texto entonces claramente en que antes había un corazón
un corazón de carne. Pero por la situación, por la vida, por malas personas con influencias negativas, por algún espíritu o mucho dolor o mucho trauma, hizo que ese corazón se volviera de un corazón de piedra. Ya no hay sensibilidad. Entonces aquí entramos, ya usted sabe quién está detrás de ese corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? El corazón de piedra es terco. El corazón de piedra es soberbio, es orgulloso. Se encuentra endurecido por causa quizás de malos momentos, momentos de traiciones, engaños, etapas dolorosas que le han tocado afrontar. Y muchas veces todo esto ha provocado en que las personas no hayan sido sanos y ese corazón se convierte en un corazón de piedra, es obstinado en sus propias ideas, en sus propios caminos. Y a veces ese corazón pasa a ser un corazón narcisista, extremista, ególatra, idólatra, narcisista. ¿Por qué? Porque se hizo tan duro el corazón. Por eso hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con los corazones, porque el corazón siempre es moldeable. El corazón es sumiso, es tierno, es obediente, responde correctamente a los deseos de Dios. Pero si ese corazón es trastocado o influenciado con alguna herida y ese corazón no sanas tu herida, Medusa, espíritu de Medusa, tomará ese corazón, lo convertirá en piedra, lo va a petrificar y al final las personas nunca van a dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque están con corazones duros que se han endurecido por la vida o por cualquier situación. El corazón funciona como un depósito el cual se guardan todos los sentimientos. Sin embargo, cuando esos sentimientos son en la mayoría malos, el triste, el corazón tiende a endurecerse. Las malas experiencias, lo que no se ha afrontado a lo largo de la vida, eso hace que muchas veces o muchas maneras también que el corazón se vaya por las adversidades, se vaya colocando un corazón doloroso, de dolor. Ezequiel 11:20 decía: entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Entonces, cuando no se cumplen los mandamientos, cuando las personas o pueden leer, porque hay gente que lee los mandamientos pero no lo hace, es porque tiene un corazón de piedra. Hay gente que lee la escritura y no lo hace, tienen un corazón de piedra. Están endurecidos por Medusa, espíritu de potestad. No entienden aunque lean. No les resplandece la luz de Cristo porque está en sus corazones heridos, dolidos, en que al final esos corazones están perturbados por el dolor. Son corazones de piedra. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces hacer y hacer con nosotros? Un corazón nuevo. Él quiere sanarnos. La idea del Señor es colocarnos un nuevo corazón. Dice: pondré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. Eso es lo que quiere hacer el Señor con todos nosotros, porque cual más cual menos hemos vivido momentos difíciles. Todos hemos vivido un momento difícil, todos hemos sufrido algún momento caos o una desilusión, heridas, pérdidas de alguien que amábamos, dolores, secuelas, y quizás todavía mucha gente vive sufriendo esos dolores. En Proverbios 6:24, la versión PDT dice: te protegerán de la mala mujer y de la mujer de otro y de su lengua que seduce. No dejes que su belleza haga que tu corazón arda de deseos por ella. No te dejes cautivar por su mirada. Mire qué interesante. Aquí, ¿de quién está hablando? De Medusa. Analicemos ese texto. Es un texto muy, muy interesante. Dice: te protegerán de la mala mujer. Ahora, no solamente habla también de una mujer, también puede hablar de un hombre, de un mal hombre, porque el hombre también puede ser influenciado por un espíritu de Medusa. Entonces, te protegerán de la mala mujer y la mujer de otro, y de su lengua que seduce. Medusa seduce con su lengua. No te dejes llevar
No te dejes llevar que su belleza, dice, no dejes que su belleza haga que tu corazón arda de deseos por ella. No te dejes cautivar por su mirada. Recuerde que anteriormente hablaba que hay miradas que matan. Esa es la expresión griega hacia Medusa. De ahí nace todo esto. Y mire qué interesante que en Proverbios 6:24 al 32 ya tenemos que en esta versión PDT dice: no te dejes cautivar por sus miradas. Es porque algo nos está diciendo también que hay un espíritu, que hay una potestad que seduce solo con una mirada. En la mujer es diferente al hombre. Esto es importante porque recuerde que somos emociones, el hombre es razonamiento, es más analítico, la mujer es sentimiento y emociones. Los ataques son diferentes, las tentaciones también son diferentes. Y la mujer también, el yenir, el hacer un tipo de gesto con el ojo, es peligroso también. Y la escritura también algo nos enseña de eso. Ahora, la Biblia de las Américas de Proverbios 5 dice la advertencia de la mujer extraña: hijo mío, presta atención a la sabiduría, inclina tu oído a la prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos solo logran al Seol. Hay que cuidarse de miradas que matan. Hay que cuidarse de inclinarse a labios extraños, como dice aquí. Cuando dice porque los labios de la extraña destilan miel. Los labios siempre de la desconocida o desconocido van a destilar miel, pero es una apariencia. Medusa y Jezabel son dos potestades casi con las mismas influencias, porque Jezabel también es un grado de potestad en cual también seduce. Medusa también seduce. Son las mismas influencias, trabajan casi iguales. Primera de Reyes 16:31, porque fue ligera cosa de andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Ed-Baal, rey de los Sidonios, el cual sirvió a Baal y la adoró. En Primera de Reyes 18:4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, tomó 100 profetas y los escondió el Señor de 50 en 50 en las cuevas y los sustentó con pan y agua. Primera de Reyes 19:2, entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, para destruirlo, para matarlo o cortarle la cabeza. Y Apocalipsis 2:20, tú que tienes a esa mujer, que toleras a esa mujer Jezabel y que se dice ser profeta, no es profeta, se dice ser profeta, engaña, seduce a los siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Esta historia nos da mucho a entender cuán importante es cuidarse, ya que Jezabel y Medusa ambos convierten los corazones de piedra, porque Jezabel tenía un corazón de piedra. Es más, en la historia menciona el campo de Nabot, y ella quería usurpar ese campo, porque Acab, el esposo de Jezabel, quería ese campo, quería comprárselo, pero Nabot no quería comprárselo. Y se molestó tanto que llegó a casa y se molestó el rey Acab. Y estaba muy triste, y viene la esposa Jezabel y le pregunta qué pasó, y ahí les cuenta la historia. Y Jezabel, ¿qué empezó a hacer? Tomó al rey su anillo y empezó a enviar cartas, sellos, tratados hacia gobernantes para colocarlo todo en su contra. Al final, Nabot, el campo de Nabot, es tomado por Acab cuando Nabot lo asesinan. Lo matan. ¿Quién estuvo ahí detrás? Medusa, en el corazón de Jezabel.
Y Jezabel al final toma ese campo porque todos los campos pasaban al rey. Y el rey era Acab. Esta historia también nos da a entender cuán importante es del cuidado de estos espíritus, porque Jezabel seduce, trabaja con manipulación y corta la cabeza. Y Medusa también trabaja con manipulación, coloca los corazones de piedras para que no entienda. Entonces Jezabel vivía con un corazón de Medusa dentro, un corazón que no era perverso, era malo. No le importaba a nadie, sino si había que matar a alguien para conseguir lo que ella quería, lo hacía. Ahora, y con esto termino, quiero que coloque mucha atención a estas imágenes, porque estas imágenes nos van a dar mucho también a entender cómo el mundo de Medusa está aún en estos tiempos. No sé si usted habrá escuchado la historia de Gianni Versace. No sé si se pronunciará bien. Pero Gianni Versace es un hombre que tiene una gran trayectoria en la moda, en muchas cosas que ha creado, en carteras y diferentes tipos de artículos. Y Gianni Versace tiene como su diosa a Medusa. Aquí podemos ver una de las fotos que él muestra donde aparece Medusa. Su fuente, su diosa de Versace, no sé si será Versace o Versace, pero quizás muchos se van a acordar de estas ropas que son carísimas. Este hombre, Gianni, tiene a su diosa Medusa. En las carteras, por eso que vemos los artículos de cartera, se fija aquí Versace, aparecen ahí Medusa. Hay relojes también Versace. ¿Y quién aparece en medio? Medusa. Aún en este tiempo, a pesar de que estas potestades, y aunque siempre van a estar, pero como personas físicas, o como Jezabel, no están como personas físicas, ahora pasan a ser una entidad al mundo espiritual. Y todavía siguen controlando, todavía siguen manipulando, todavía siguen cortando cabeza. Manipulación. Vemos entonces todos los artículos, la gran mayoría de los artículos que él hace de este diseñador, aparece Medusa. Entonces están tirando mensajes también subliminales, están tirando mensajes a la gente y la gente los compra porque estos artículos son carísimos. No cualquier persona anda con una cartera Versace, sino alguien que tenga mucho dinero. Y aquí tenemos el logo de Versace, Giannini Versace. El logo de Giannini es Medusa. Ahora, Giannini Versace, gran parte de sus modas, que también hay cosas de hombre y de mujer, pero gran parte de las modas de Giannini Versace son modas hacia también el homosexualismo. Por eso vemos los colores, la forma, hasta los modistas ahí que están ahí son más modistas, porque tienen una influencia hacia el homosexualismo. ¿Por qué tiene una tendencia al homosexualismo? Lo vamos a analizar también. Aquí vemos también los perfumes. Se fija que Versace tiene en gran parte de colecciones, de carteras, de artículos, de relojes, de ropas, hasta un perfume. Y aquí vemos claramente en medio de ese perfume, que son carísimos, la cara de Medusa. En todos los perfumes vemos lo mismo. El mundo espiritual es real. No solamente las personas en su inconsciencia están comprando estos artículos, sino al final se están maldiciendo. Y en vez de que estas personas disfruten los aromas o las ropas, están haciendo que sus corazones se vuelvan más duros, más ego. Por eso que usted se fija que anda con estos productos Versace o productos caros. ¿Cómo los vemos?
arrogantes, altivos, el buen perfume, que el pecho hinchado, altivos, arrogantes. Ya no tienen amor a los pobres. Si pasa un pobre, altivo. ¿Por qué? Porque tiene un corazón duro. ¿Quién trabaja ahí entonces? Medusa. Miren qué interesante este dato. Por eso que gran parte de las personas que tienen tanto dinero, por eso la Escritura dice que es difícil que entre un rico al reino, porque su corazón está solamente en el dinero, el tener más. Y no es que sea malo el dinero, pero ellos empiezan a querer más y más y más, que al final empieza a trabajar Medusa, colocándoles corazones de piedra. Por eso que la gran parte, y siempre hemos visto, los países o la gente o los papas o los políticos o los que tienen grandes dinero no ayudan al pobre, y si lo hacen con una conveniencia o solamente para que no les juzguen, pero no lo hacen de corazón. La triste historia de Gianni Versace. En la mañana del martes 15 de julio de 1997, Cunanan asesinó al diseñador de moda italiano Gianni Versace, que tenía 50 años después que éste le diera un paseo bajo el sol. Estaban caminando por el sol de Florida, abriendo la puerta de la mansión en Miami. Le disparó 2 veces en la parte posterior de su cabeza. Versace era un diseñador homosexual, el cual tenía el VHS. Gianni Versace. Aquí tenemos una foto que fue tomada cuando lo asesinan. Lamentablemente fallece por los disparos el cual le dieron a él, y quizás pueda haber sido una venganza, porque Gianni Versace fue un diseñador que quizás en su lujuria como homosexual quizás estuvo con muchos hombres, y él se le produjo el VIH, que es el SIDA. Entonces, en venganza, lo matan, lo asesinan, y ahí termina la triste historia de Gianni Versace. Cuán importante creo que lo que hoy hemos dado a conocer es que el cuidado que nosotros tenemos que tener de todas estas áreas, de estos espíritus, porque siempre lo único que quiere hacer el enemigo es tratar de colocar los caos, las contaminaciones en las personas, y que no puedan avanzar y no puedan crecer. Pero a través de la Escritura hoy hemos podido entender cuán importante es cuidarse de los corazones duros. ¿Y quién está detrás de un corazón duro? ¿Quién está detrás de un corazón que hace que se conviertan en piedra? Ya no tienen amor hacia los demás, ya no le importa el pobre, ya no le importa el menesteroso. Lo mismo que sucede con Sodoma y Gomorra. Recuerde que lo hemos enseñado también, cuando la Escritura dice: tu hermana Sodoma, que no ayudaba al pobre, Ezequiel, que no ayudaba al menesteroso, que no ayudaba al que veía, porque Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas, muy ricas. Pero Sodoma y Gomorra, la perversión sexual no comienza en Sodoma y Gomorra, comienza mucho antes, cuando ellos no empezaban a ayudar al pobre, a la viuda, al menesteroso, al huérfano, al extranjero. No lo ayudaban, a pesar de que tenían recursos, pero su corazón era tan duro, su corazón era tan de piedra, que jamás se preocuparon del pobre, jamás hicieron misericordia hacia el prójimo. Ahí tenemos otro caso también, cuando actúa este espíritu de Medusa. Hoy en esta clase hemos podido ver cuán importante es tener cuidado de los corazones duros, de los corazones que quizás no tienen una influencia de poder entender o reaccionar, porque sus corazones son duros. Hoy hemos visto el espíritu de Medusa.